Translation as well. Wonderful. Glad that you're here today to help me. Bueno, aquí estamos para traducirle a Nathan. Bienvenidos, gracias. Well, it's nice and early in the morning, so I hope you're awake. Está muy temprano en la mañana, entonces espero que estén despiertos. We've got amazing things to talk about this morning. Tenemos cosas increíbles para hablar esta mañana. Yesterday we had a tremendous training for the 5+. Ayer tuvimos un entrenamiento tremendo para el 5+. That's a training that is only available to people who bring more than 5 participants to these events. Y este es un entrenamiento que solamente está disponible para las personas que traigan más de 5 participantes a estos eventos. Those of you that were there at the 5+ training, was it valuable to you? Aquellos de ustedes que estuvieron ahí en el entrenamiento del 5+, ¿fue valioso para ustedes? Okay. We talked about some really important information that we only can share with people that are ready to hear it, and we know they're ready to hear it because they're working, they're bringing more than 5 people. Compartimos una información muy importante que solamente estamos dispuestos a compartir con las personas que están listos para escucharlos. Y sabemos que están listos para escucharlos porque sabemos que están trabajando y que trajeron a más de 5 personas a este evento. I want to congratulate all of you for being here today at this event. Yo los quiero felicitar a todos ustedes por estar acá hoy en este evento. For many of you, it'll be the first step in understanding Nu Skin, understanding One Team Global, and how it can help you in your business. Para muchos de ustedes este va a ser el primer paso para entender a Nu Skin, para entender a One Team Global y entender cómo les puede ayudar en su negocio. This event that we're having this weekend is called a Success Summit. Este evento que tenemos este fin de semana se llama una Cumbre del Éxito. It's the top event that we have of all the events that we do in One Team Global. Y es el evento más alto de todos los eventos que hacemos en One Team Global. These events happen usually every 6 months. Usualmente estos eventos suceden cada 6 meses. And so later this year when there's another Success Summit, I would do all you can do to make sure you can attend the 5+ meeting prior to the event. Entonces, el próximo evento que se va a llevar a cabo en 6 meses, si yo fuera ustedes, yo haría todo lo que tengo que hacer para poder asistir al entrenamiento del 5+ de ese evento. Yesterday at that training, I gave some of the secrets that literally can ensure people's success in this business. Ayer en el entrenamiento yo di literalmente algunos de los secretos que pueden garantizarles el éxito en este negocio. And you're going to want to be there next time so you can capture things that are really specific to leadership in OTG. Y ustedes van a querer estar ahí la próxima vez para que realmente puedan capturar las cosas que son específicas del liderazgo y de OTG. Next, we did a business briefing last night. Luego hicimos lo que acá llamamos una presentación de oportunidad anoche. A business briefing is the overview for people that are new, that are listening for the first time. Esta reunión de oportunidad es como una vista general para las personas que están nuevas y que están escuchando por primera vez. That's where we explain why you should be involved in this company. Ahí es donde explicamos por qué deberían estar involucrados acá. We talk about the future of Nu Skin and where it's going and the size the business will become in the next few years. Hablamos del futuro de Nu Skin, de hacia dónde va y del tamaño que va a tener este negocio en los próximos años. And today what we're going to do is we're going to introduce you really to what it means to be part of One Team Global. Y hoy lo que vamos a hacer es que realmente los vamos a presentar de verdad a qué significa ser parte de One Team Global. All right, we'll talk a little bit about the road to becoming a millionaire. Vamos a hablar un poco sobre el camino para convertirnos en millonarios. So today you're going to hear from myself and you're going to hear from many other top leaders in One Team Global, from Mexico, from Argentina, from here in Colombia, from all over really Latin America. Entonces hoy ustedes van a escuchar esto de mí y van a escuchar esto también de muchos otros líderes de One Team Global de diferentes partes del mundo, de México, de Argentina, incluso de Colombia. All right? We're really at the beginning stages of what Nu Skin will do in Latin America. Y realmente estamos en las etapas iniciales de lo que va a hacer Nu Skin en Latinoamérica. In 20 years, it'll be 20 times larger than it is today in Latin America. En 20 años va a ser 20 veces más grande de lo que es hoy en Latinoamérica. Just a moment ago, you said our slogan, right?
our chant, and our chant is one team, one dream, and 1 billion for Latin America. Hace un momento todos ustedes dijeron nuestro slogan, nuestro canto, que es One Team, One Dream, 1 billion para Latinoamérica. Yeah, and that will happen, and you want to be a part of that, I promise you. Y esto va a suceder, y yo les prometo que ustedes van a querer ser parte de esto. So the goal or the key today is that you will only get as much from this event today and tomorrow as you're willing to put into the event. Entonces, el objetivo y la clave de este evento es que ustedes solamente van a recibir de este evento lo que ustedes estén dispuestos a darle a este evento. And what that means is you focus. Lo que eso significa es enfoque. That means you put your smartphone on airplane mode. You don't text, you don't respond to emails, you don't be distracted with your mind outside of this room. You stay in this room. Lo que tenemos que hacer es poner el celular en modo avión. Eso significa no mandamos textos, no respondemos emails, no atendemos llamadas, no nos distraemos y nos enfocamos solamente en lo que está pasando en esta sala. You actively participate. You take notes. You get out a pen and a piece of paper, or you take them on your phone and you make notes of every speaker. Participamos activamente, tomando notas, sacamos un papel y un lápiz o en el teléfono si es el caso y tomamos notas de todo lo que están diciendo cada uno de nuestros expositores. Yeah, it's better to write a few notes because if you don't do that, within a day or two, you won't even remember the most important things you learned while you were here. Es mejor tomar un par de notas, porque si no dentro de 1 o 2 días ni siquiera se van a acordar de lo que escucharon hoy. So this is not like, you're watching a movie in a theater, okay? Yes, you're in a theater, but it's not like entertainment, okay? This is where you have to participate. Entonces esto no es como estar en un teatro viendo una película. Sí, esto es un teatro, pero esto no es entretenimiento. Ustedes tienen que participar y tienen que tomar notas. Okay? So stay awake, stay focused. It's going to take energy and effort on your part to listen and concentrate. Entonces, quédense despiertos, quédense enfocados y tomen su energía para concentrarse y prestar atención. We have a saying that leaders are born at events. Tenemos un dicho que dice que los líderes nacen en los eventos. This is one of those events that can literally be the hinge that changes your life. Y este puede ser uno de los eventos que literalmente les cambia la vida. If you're awake and you're paying attention, you will capture 1 or 2 or maybe 3 key points that will change the way you think. Si están despiertos, si están prestando atención, van a capturar 1, 2 o 3 puntos que realmente les puedan cambiar las cosas. All right, so with that introduction, let's jump into the OTG presentation. Ok, entonces con esa introducción vamos a empezar con la presentación de OTG. I think that was the last slide. Yo creo que era la última diapositiva. Yeah, let's go to the beginning of that one if we can. Thank Vamos you. al principio. Right there. Thank you. All right, very good. All right, so let's talk about One Team Global. Entonces, hablemos sobre One Team Global. We call it OTG for short, right? Su diminutivo es OTG. The reason that I founded One Team Global, I'm the founder, I started the organization, is because I realized that we needed a global organization to manage a global opportunity. El motivo por el cual yo fundé esta organización y yo soy el fundador de esta organización es porque yo me di cuenta que necesitábamos una forma de manejar una comunidad global. Any organization has to be based on principles. Cualquier organización tiene que estar basada en principios. Otherwise, you don't have a foundation that you can build an organization on top of. Si no, no vamos a tener los cimientos sobre los cuales construir una organización. The principles that are the foundation of One Team Global are number 1, honesty. Los principios que son los cimientos de One Team Global son número 1, honestidad. Number 2, integrity. Número 2, integridad. And number 3 is accountability. Y número 3, responsabilidad. Let's talk about those for just a moment. Hablemos de estos un momento. What does it mean to be honest? ¿Qué significa ser honesto? It means you always tell the truth.
Significa siempre decir la verdad. It means you never lie Significa nunca mentir. about anything. Sobre nada. The truth is always good enough. La verdad siempre es lo suficientemente We don't buena. have to exaggerate. No tenemos que exagerar. We don't have to make up stories. No tenemos que inventarnos historias. All we have to do in New Skin is tell the truth about New Skin. Lo único que tenemos que hacer en Nuskin es decir la verdad sobre Nuskin. Because the truth is amazing. Porque la verdad es increíble. Okay? Be honest with yourself. Sean honestos con ustedes mismos. Are you really putting in the effort and energy that you know you should to be successful? ¿Realmente le están poniendo el esfuerzo y la energía que saben que deberían ponerle para ser exitosos? Or are you telling lies to yourself? ¿O se están diciendo mentiras? Okay? Be honest. Sean honestos. Number 2, integrity. Número 2, integridad. Integrity is what you do when you don't think anyone will ever know. La integridad es lo que hacemos cuando no creemos que nadie se va a enterar. Yeah, it's what you do when you don't think anybody will ever find out if you did something wrong. So you just don't do anything wrong, right? Es lo que hacemos cuando creemos que nadie se va a dar cuenta si hicimos algo mal. Entonces es nunca hacer algo mal. Integrity is being true to yourself and your principles. La integridad es ser reales con ustedes mismos y con sus principios. It's doing what you've committed to do. Es hacer lo que se comprometieron a hacer. Okay, so have integrity as you build your New Skin business. Entonces tengan integridad a medida que construyen su negocio de Nuskin. And the last one is accountability. Y el último es responsabilidad. We have to be accountable to our team. Tenemos que ser responsables con nuestro equipo. When you start to build a team in New Skin, they depend on your assistance sometimes. Cuando empezamos a construir un equipo en Nuskin, a veces dependen de nuestra asistencia. So you're accountable to your downline, Somos responsables a nuestras líneas descendentes you're accountable to your upline, y a nuestras líneas ascendentes. but mostly you're accountable to yourself. Pero principalmente somos responsables con nosotros mismos. People that are really successful are really mature in their accountability. Las personas que son realmente exitosas son verdaderamente maduros en su responsabilidad. They don't blame anybody else for their lack of success. Ellos no culpan a nadie más por su falta de éxito. We see this all the time in our New Skin business. Y esto lo vemos todo el tiempo en nuestro negocio de Nuskin. We see people that want to complain or they want to blame somebody else or something else. Vemos personas que quieren quejarse o quieren culpar a alguien más o a otra cosa. Yeah, they blame, the company. Culpan, digamos, a la compañía. They blame the products. Culpan a los productos. Or they didn't get a shipment on time. Que no recibieron el envío a tiempo. Or their upline never calls them. O que su persona de su línea ascendente nunca los llama. Or their blue diamond won't even take a picture with them. O que su diamante azul ni siquiera se toma una foto con ellos. Scott Schwartz won't return their phone call. Que Scott no les devuelve la llamada. The president of the Americas region, Presidente de right? las Américas, ¿cierto? Or something is wrong, right? O que hay algo que anda mal, ¿cierto? Yeah, it's like the baseball player who always makes an excuse. Es como el jugador de béisbol que siempre tiene una excusa. I missed the ball because the sun was in my eye. No, yo fallé con la pelota porque el sol estaba en los ojos. Or I couldn't hit the ball because they didn't have the right powder on the bat. O no pude golpear la pelota porque no tenía el acolchado adecuado en el bate. My shoes were too tight. O mis zapatos estaban muy ajustados. Whatever. Cualquier cosa. They're all excuses. Son todas excusas. Okay? The only way you succeed in anything in your life is if you accept full responsibility for yourself. La única forma como podemos ser exitosos en la vida es si somos completamente responsables de nosotros The mismos. reason why you are in the position you are in today in your life has nothing to do with anything but you. El motivo por el cual ustedes están en la posición en la que están en este momento en sus vidas no tiene nada que ver con nada más que no sea ustedes. It's not your parents' fault. No es culpa de sus padres, It's not your boss's fault. no es culpa de su jefe, It's not your teacher's fault. no es culpa de su profesor, It's you. son ustedes. And if you can just accept that you are in your current position because of you and the choices you alone have made, now you have a place to begin. Y si ustedes pueden aceptar
que están en su posición actual por ustedes y por las decisiones que ustedes han tomado, ahora podemos empezar a actuar. If you're not there and you want to blame everybody else and everything else, then we have no way for you to move forward in your life. Entonces, si no están ahí y quieren seguir culpando a los demás o a otras cosas, entonces no hay forma de seguir adelante con su vida. And I understand sometimes life isn't fair. Y yo entiendo que a veces la vida no es justa. And I understand sometimes things happen to you that other people do to you that are not right and they're not fair. Y a veces sé que pasan cosas que te suceden a ti, que te hacen otras personas y que no están bien y que no son justas. You still have to accept responsibility for yourself. Y de todas maneras tienen que aceptar la responsabilidad That's the por only ustedes way mismos. you will get past things that are barriers in your life and move to better places in your life. Esta es la única forma como van a superar cosas que son barreras en su vida y moverse hacia adelante en su vida. So, One Team Global is a group of professionals that are building worldwide businesses. Entonces, One Team Global es un grupo de profesionales que están construyendo negocios a nivel mundial. And we respect each other with honesty, integrity, and accountability. Y nos respetamos entre nosotros con honestidad, Integrity. integridad And y accountability. responsabilidad. All right. On the screen is the entire system of One Team Global. Ok, en la pantalla está todo el sistema completo de One Team It's Global. really pretty simple. Realmente es bastante sencillo. As simple as it is, it's a system. Y tan sencillo como es un sistema. Any organization has to have a systematic way of organizing and building their business. Cualquier organización tiene que tener una forma sistemática de organizar y construir su negocio. In this organization of One Team Global, we have a system that we call System 7. Y en esta organización de One Team Global tenemos un sistema que llamamos el Sistema 7. 7 things that we do every day. 7 cosas que hacemos todos los días, We call this the workflow. que llamamos esto el flujo de trabajo. And then we have 7 habits that we develop over time. Y luego tenemos 7 hábitos que desarrollamos con el tiempo. These habits will ensure our success in New Skin. Y esos hábitos van a asegurar nuestro éxito en Nuskin. And we will talk about habits in more detail later. Y vamos a hablar de los hábitos en más detalle más adelante. In the middle is what we call the event cycle. Y en la mitad está lo que llamamos el ciclo de eventos. We have an escalation of events. Tenemos una escalación de eventos. We start off just one person talking to one person. Empezamos con una persona hablándole a una persona. We explain the New Skin business to the person. Le explicamos el negocio de Nuskin a la persona. That's called a one-on-one personal presentation. Este se llama la presentación personal uno a uno. All of those individual meetings lead up to a group meeting that we call a business briefing. Todas estas reuniones individuales construyen para una reunión grupal que nosotros llamamos reunión de oportunidad. That's the meeting we did last night. Esa es la reunión que hicimos anoche. That's where you invite new guests to come and learn about the New Skin business, the products and the opportunity. Ahí es donde invitamos a personas nuevas que vengan y aprendan sobre el negocio de Nuskin, los productos y la oportunidad. People will join the business, and many of them join during the last week of the month. Las personas se van a unir al negocio y muchos de ellos se van a unir en la última semana del mes. And so the first week of the month, we do something called Fast Start Training or a workshop. Entonces, la primera semana del mes hacemos un entrenamiento que nosotros llamamos inicio rápido. So we take these brand new people that are brand new to New Skin, they've just joined the business, and immediately the first weekend we make sure they have a basic training. Entonces tomamos todas estas personas que están completamente nuevas a Nuskin y al negocio y nos aseguramos que este primer fin de semana siguiente tengan un entrenamiento. That's the first Saturday of every month. Eso es el primer sábado de cada mes. Okay? If you're not doing that in your city, then you need to organize it. Si ustedes no están haciendo esto en su ciudad, ustedes deben organizarlo. And then the next meeting we have is a regional event. Y luego la siguiente reunión que tenemos es un evento regional. This is in a regional city, and it's where multiple cities can come together once a month on the third weekend of the month. Esto es en una ciudad
regional y es donde múltiples ciudades pueden venir a reunirse el tercer fin de semana del mes. A regional event is nothing more than an expanded business briefing. Un evento regional básicamente no es nada más que una reunión de oportunidad expandida. This is where people get more detailed information on the products. Y aquí es donde las personas reciben información más detallada sobre los They get productos. more detailed information on the compensation plan and how to build and make money in Nu Skin. Reciben información más detallada sobre el plan de compensación y cómo hacer dinero con Nu Skin. They get to see more people, more leaders, a bigger audience. Y tienen la oportunidad de ver más personas, más líderes y una audiencia más grande. Okay, and then we have what we call Team Elite University, and that happens in Utah on the third weekend of every month. Tenemos lo que nosotros llamamos Universidad de Team Elite. Y esto se lleva a cabo en Utah el tercer fin de semana del If mes. you're ever fortunate enough to be in Utah or in the United States, we invite you to come to the world headquarters Si to alguna see the vez company. tienen la suerte de estar en Utah y en los Estados Unidos, los invitamos a venir a nuestra sede principal y conocer la empresa. And then finally, the crowning event right in the middle here is Success Summit, which is what we're doing this weekend. Y luego el evento final, que es este círculo que vemos acá en la mitad, es la cumbre de éxito, que es lo que estamos haciendo este fin de semana. In some parts of the world, they call it Success Olympics. En algunas partes del mundo lo llaman las Olimpiadas del Éxito. When I leave Colombia next Wednesday, I fly to the Czech Republic, and I'll be participating in their Success Olympics for Eastern Europe next weekend. Cuando yo me vaya de Colombia este miércoles que viene, voy a viajar a la República Checa y voy a estar participando en esta Olimpiada del Éxito para Europa del Este que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana. And then finally, the very top event we have in the company is a Nu Skin convention. Y finalmente el evento más alto que tenemos en la empresa es la convención de Nu Skin. Okay, and the Nu Skin Global Convention, where all 53 countries will participate, will be held in Salt Lake City, Utah, the first week of October this year. Y la convención global de Nu Skin, donde van a asistir todos los 53 países, se va a estar llevando a cabo en Salt Lake City, Utah, en octubre de este año. And there will be more than 20,000 people there from all over the world. Y va a haber más de 20,000 personas ahí de todo el mundo. So it all starts with one person talking to another person. Entonces todo esto empieza con una persona hablando con otra persona. And then it goes into a local meeting, a business briefing. Luego una reunión local de oportunidad. Maybe there's 20, 30, 50 people there. De pronto hay 20, 30, 50 personas ahí. And then we eventually get to a regional meeting where there's 200 or 300. Luego eventualmente llegamos a una reunión regional donde hay 200 o 300. And then we have Success Summit where we have 500 to 5,000. Y luego tenemos cumbres del éxito donde tenemos entre 500 y 5,000 personas. And then we have conventions with 20,000. Y luego tenemos convenciones con 20,000 personas. That's an escalation of events, getting bigger and bigger every time. Esta es la forma como los eventos van escalando, creciendo y creciendo cada vez. I think you would agree that being here today with 700 people is more exciting than maybe just being with 5 people. Yo creo que ustedes estarían de acuerdo con que estar aquí hoy con 700 personas es mucho más emocionante que estar reunido con 5 You can look personas. around this room and you can say, wow, there's a lot of people here, there's sharp people here, I can tell these people are successful. Ustedes pueden ver alrededor de la sala y decir, bueno, hay mucha gente aquí, hay gente que se ve muy bien aquí, que se nota que son muy exitosos. That's why we say leaders are born at events. Y por eso es que decimos que los líderes nacen en los eventos. That's what happened to me. Eso fue lo que me pasó a mí. I went to a meeting in Los Angeles, California. Yo fui a una reunión en Los Ángeles, California. My one-on-one recruiting was with my brother-in-law. He called me on the phone and convinced me to look at Nu Skin. Mi reunión de uno a uno fue con mi cuñado. Él me llamó por teléfono y me convenció de echarle un vistazo a Nu Skin. Then I went to a small meeting in my own city in Utah. Luego fui a una reunión pequeña en mi ciudad, en Utah. There was about 20 people at the meeting. Había como 20 personas en la reunión. And I was more interested because I saw more people. Y yo estaba más interesado porque vi más personas. And then he said, you need to come to this event in Los Angeles next weekend. Luego él dijo, tienes que venir a este evento en Los Ángeles el próximo fin de semana. And I got on the airplane and I flew down to Los Angeles. Me monté en un avión.
Volé a Los Ángeles and I sat in the back of the Hilton Hotel in the ballroom, y me senté en la parte de atrás en el Hotel Hilton, a room just like this one. en una sala muy parecida a And esta. I sat on the very back row against the wall. Y yo me hice en la última fila contra la pared. And I looked out in front of me and I could see all these heads of people in front of me sitting in the chairs. Y yo miraba hacia adelante mío y yo veía todas estas cabezas de personas enfrente de I mí could feel the sentadas. energy in the room. Yo podía sentir la energía en la sala. I could tell these people were excited. This company was growing. Yo sabía en ese momento que estas personas estaban emocionadas y que esta And I empresa estaba listened, creciendo. I listened to probably 4 speakers all morning. Y escuché probablemente 4 presentadores durante la mañana. When the 4th speaker finished, Cuando terminó el cuarto, I was in. yo ya estaba I said to convencido. myself, I have to do this. Yo me dije a mí mismo, yo tengo que hacer esto. And the entire afternoon, I was listening and writing down names of people I was going to tell about Nu Skin. Y toda la tarde estaba escuchando y al mismo tiempo escribiendo el nombre de las personas a quienes yo quería contactar. I wrote down hundreds of names before I got on the airplane and flew back to Utah that night. Y hasta esa noche antes de montarme en el avión y de volverme a Utah, yo ya había escrito cientos de nombres. And Monday morning, I started my Nu Skin business. Y el lunes por la mañana empecé mi negocio de Nu Skin. And it has been amazing. Y ha sido increíble. Okay? So, let's move on here. Sigamos. The goal of One Team Global is to make freedom available to everybody who wants it. El objetivo de One Team Global es hacer que la libertad esté disponible para todos los que la quieran. Health freedom, Libertad de salud, financial freedom, libertad financiera, time freedom. libertad de tiempo. We want you to have freedom in your life. Queremos que tengan libertad en su vida. The system delivers freedom to people. El sistema le entrega libertad a las personas. It's not about Nathan Rex, No se trata sobre Nathan Riggs, okay? It's not about Mario, no se trata sobre Mario, okay? You know, it's not about Marisa no se trata de Marisa or Carolina, o Carolina, okay? It's not about one leader. no se trata de un líder, It's not about a personality. no se trata de una personalidad, It's about the system, ladies and gentlemen. se trata del sistema, damas y caballeros. It's about following basic system principles that will always ensure success. Se trata de seguir principios básicos que siempre les van a asegurar el éxito. I think it's probably known that I've stated I'm retiring within 5 years. Yo creo que probablemente ya saben que yo he dicho que yo me voy a retirar en 5 años. After 5 years, you won't see me anymore. I'm going to be doing other things with my family. Después de Okay? 5 años ya no me van a ver más, yo voy a estar haciendo otras cosas con mi familia. So it would be a tragedy if Nathan retired and everybody said, well, One Team Global's finished because he retired. Entonces sería una tragedia que Nathan se retirara y los demás dijeran, no, pues One Team Global se acabó porque Nathan se retiró. It's true. I'm the founder of One Team Global, Es cierto, yo soy el fundador de One Team Global, but I'm not the system. pero yo no soy el sistema. The system is bigger than me. El sistema es más grande que The yo. system survives. The system goes on regardless of the person. El sistema sobrevive y el sistema continúa, no importa la persona. And that's what all of you want. Y esto es lo que todos ustedes quieren. Because someday you'll build a big team in Nu Skin and then you'll retire. Porque algún día ustedes van a construir un gran equipo en Nu Skin y ustedes se van a And you retirar. want to make sure there's a system in place that will continue to grow your business even if you've retired. Y ustedes quieren asegurarse que haya un sistema que continúe creciendo su negocio aunque ustedes se hayan retirado. Is that right? ¿Eso es correcto? Don't you want that? ¿No quieren eso? I hope you get that. Espero que entiendan eso. Okay, so we want to create a place where people have mentorship and support like they can't get anyplace else in the world. Nosotros queremos crear un lugar donde la gente tenga mentoría y apoyo de la forma como no lo pueden recibir en ninguna otra parte en el mundo. In the traditional corporate world where people have regular jobs, you will never find leaders that will care about you more than leaders in Nu Skin care about you. En el mundo corporativo tradicional donde la gente tiene los trabajos normales, nunca van a tener líderes que se preocupen por ustedes tanto como los líderes de Nu Skin. They will mentor you.
Ellos van a ser sus mentores, They will teach you. les van a enseñar, They will coach you to be successful. los van a entrenar para ser exitosos. In the corporate world, they don't care if you're successful. En el mundo corporativo no les importa si ustedes son exitosos. Your boss is going to get his paycheck from the company anyway. A su jefe igual la compañía le va a pagar de todas maneras. In New Skin, your upline does not get their paycheck unless they help you to get a paycheck. En Nuskin, su ascendente no va a recibir su cheque a menos que él le ayude a ustedes a recibir sus cheques. So you will find everybody is caring and concerned and willing to help everybody in their downline. Entonces ustedes van a encontrar que todo el mundo se preocupa y todo el mundo les ayuda y todo el mundo está dispuesto a ayudarlos con ustedes. One team